Memorias del futuro. Libro 1. Novums. La semilla. Capítulo N. Episodio 1. Planeta Tierra. Año 2125. Novums. La ciencia estaba demasiado adelantada. El tema de controversia, además de la reciente colonización de Marte, era una nueva especie de humanos invadiendo las cunas del mundo entero. Estos nuevos humanos eran considerados fenómenos y cada vez se multiplicaban más y cada vez eran más frecuentes en las megaciudades. A ellos, la gente común les llamaba Novums. Capítulo N, Episodio 2. Cuasidisección. La evolución actual estaba predefinida. El constante uso de la mente, mejor dicho, del cerebro, preestablecía que el órgano principal de las ideas debía crecer, mejorarse. Algunas adaptaciones nuevas en él lograron proezas antes inimaginables. Estas adaptaciones eran característica principal de los novums. No solo el cerebro estuvo asediado por el caso, los cambios morfológicos del cuerpo de los novums también sufrieron los embates del tiempo y de las condiciones y exigencias de la vida y su medio ambiente. En el siglo XXII ya se tenían datos de una disminución del tamaño del cerebelo del ser humano de la época, que ya daba de nerviosismo a los especialistas. Esto quizás haya dado a la nueva raza humana una extrema finura y frialdad en su manera de pensar, detalles que ya son típicos en los países desarrollados y superdesarrollados, mas no así en los países en vías de desarrollo, en los cuales todavía las exigencias y condiciones de la dureza de la vida han provocado vileza y violencia en su sociedad. De hecho, en los nuevos seres que ahora describiremos, el cerebelo ya no existe, y eso es el principal miedo de los especialistas. Nota del apoyo número 4. Nota de apoyo número 4. Para Lamarck, los cambios en las formas vivas se producen primeramente a partir del comportamiento, del hábito, de las acciones. Esos cambios comportamentales generan paulatinamente cambios en la forma de un organismo. Por lo tanto, los procesos son indirectos y actúan primeramente sobre la función y luego se reflejan en la forma. Para Lamarck, la función hace a la forma y no al revés. Ejemplo, los naturalistas, habiendo notado que las formas de las patas de los animales, comparadas a su uso por parte de ellos, están en perfecta relación, entonces pensaron que las formas de esas patas habían provocado su función en el animal. Sin embargo, este es el error, porque es fácil demostrar por la observación que son, por el contrario, las necesidades del animal las que desarrollaron esas patas o sus formas, las que han hecho surgir cuando no existían y que, consecuentemente, han dado lugar a la forma actual de los animales actuales. José Arellano, Ensayo, Chile, Rincón del Vago, Leyes Evolutivas. Nota del escritor. Darwin consideraba que cada cambio en el medio ambiente suscitaba una adaptación del individuo. Este cambio era registrado en la información genética del individuo al momento de la reproducción y multiplicación del mismo. Esta información guardada era heredada a la descendencia y generaba una mutación o transmutación. Lamarck, a propósito, creía que estos cambios en la naturaleza eran los causantes de la transmutación. Sin embargo, consideró que estos cambios no se daban si el individuo no era capaz de asimilarlos y adaptarse a ellos. Además, el cambio por obviedad no era ni instantáneo ni simultáneo, ya que era dependiente de una constancia. Claro ejemplo de esto es el pelo en la piel. Dado que anteriormente el homínido carecía de cubierta artificial en la piel, el pelaje era la protección de la misma. Con la evolución del cerebro y por ende de la mente, la creatividad entregó al hombre la idea de utilizar las pieles de los animales que cazaba,
para cubrirse de las inclemencias del tiempo. Esto hizo que, esporádicamente, fuera desapareciendo el pelaje en el nuevo hombre, dado que ya no lo utilizaba. De hecho, el cerebro también evolucionó de manera sorprendente desde el paso del homínido hasta el hombre moderno. Desde cuando apenas se creó como un pequeño bulbo raquídeo o cerebro, hasta lo que es hoy en el día. El cerebelo, por cierto, es el lugar donde residen las pasiones más vanas y simples, donde residen las especificaciones más básicas del sentimiento humano, con las directivas primordiales para la supervivencia del individuo en los duros trajines de la época, donde reside el miedo para protegerlo de los depredadores y continuar su especie, donde reside la lujuria para provocar deseo carnal y, en consecuencia, la reproducción sexual constante entre individuos de la especie, donde reside la gula para seguir alimentando el continuo crecimiento cerebral y aumentar la talla corporal, donde reside el odio, el cual dio lugar a la selección natural más elitista entre individuos fuertes, creando líderes y machos alfa, características que dieron a la humanidad el coraje para cambiar su propio entorno al gusto y necesidad e hicieron del ser humano el depredador más alto en la cadena. Estrictamente la ausencia del cerebelo en sí no era la principal preocupación. Ya se estaba estudiando también la ausencia del apéndice en el sistema digestivo y también una reducción considerable del dedo meñique en los dedos del pie y en solo algunos casos en los dedos de las manos de algunos seres humanos del planeta. Los principales cambios morfológicos de los seres humanos se estaban dando principalmente y con mayor celeridad en la segunda generación de los seres humanos ya resididos en Marte. En los pueblos que sufren más disminución de hombres debido a matanzas, guerras, asesinatos por violencia, etc., la capacidad de apareamiento de las mujeres crece y lo hacen con hombres de distinta información genética y obviamente con hombres supervivientes de esas matanzas. Estos hombres lograron superar las crisis de disminución racial, por lo que la información de éxito preponderante en sus genes la transmiten a su descendencia, después de la cópula con las hembras de su raza u otra raza. Así, mejoran su raza y la hacen más fuerte, más lista, más inteligente, más rápida, más sagaz, más todo. Entonces, entre más matanzas hubo, más intercambio genético de razas preponderantes. El ejemplo más claro, los nórdicos y los germanos, entre otros, los cuales diseminaron sus genes a través de toda Europa y esa tendencia brutal, sometedora, abrumadora, bestial y conquistadora de pueblos pasó a los grandes conquistadores europeos de los nuevos mundos. Capítulo N, Episodio 3. Proezas del poder de la mente. Los estudiosos han intentado desenmarañar los mecanismos de cambio que han suscitado estos nuevos dones entregados a los Novums. Ha sido difícil, dado que en parte los nuevos seres se sienten cazados como ratas de laboratorio y, por otra parte, no son ellos los débiles del cuento. Bueno, quizás en número claramente sí. Sin embargo, en un principio, cuando poco se sabía de ellos, había más tolerancia de los Novums hacia sus experimentadores. El doctor Brahmapista en su tiempo, emulando la filosofía de Lamarck y Darwin, mencionó: estamos frente a la más grande evolución del cerebro humano. Este es el momento en que mis miedos se han solidificado. Estamos ante nuestros Homo sapiens, siendo nosotros los australopithecus. Nota del escritor número 5. Nota del escritor número 5. Un soberbio ensayo sobre los estudios hechos a estos seres lo recopiló el científico hindú Dr. Ranjit Brahmapista Panjabi, realizado un novum nacido en el seno de una familia tibetana. Su investigación arrojó el siguiente resumen de información. Los novums cuentan con una zona extra de cerebro en la parte superior del interior del cráneo, justo donde se dividen las zonas occipital y frontal, y parietal. Justo arriba, ha crecido tal si fuera un enorme tumor una zona de cerebro, la cual, según algunas tomografías tomadas,
cuentan con un enorme poder de radiación de un tipo de onda de frecuencia variable, que van desde microondas hasta ondas de amplitud muy larga. Se detectó un tipo de célula imperante en la zona, la cual es muy parecida a una neurona, formando, como las neuronas, conexiones continuas y entramadas, pero no suaves ni frágiles, sino que son una especie de fuertes eslabones cartilaginosos que están unidos mediante una especie de fuerte tendón. Estas suerte de células, que el Dr. Ranjit llamó neurovibradores, también se envían señales eléctricas entre ellas, pero la información que reciben la traducen en fuertes vibraciones que provocan ondas de frecuencia variable. Cada célula de neurovibradores cuenta con una conexión inferior que las une a un robusto tallo cerebral. Estos elementos son una suerte superior de neuronas o supraneuronas, las cuales controlan el funcionamiento de los neurovibradores. Estas supraneuronas son solo neuronas más desarrolladas, más grandes, más abundantes y con mayor movimiento que las normales, las cuales todavía existen en un tallo inferior del cerebro, o lo que es lo mismo, en la misma zona donde los humanos normales tienen su cerebro normal, el actual. De hecho, las neuronas normales ahora se han acumulado en un 40% más en la zona frontal, la que por tradición utilizaban los humanos normales como zona de lógica matemática. El otro 30% de la masa cerebral se ha redistribuido colocándose o empujándose hacia atrás del cerebro, dando un aspecto de que se cae hacia atrás. El aumento del tamaño de estas supraneuronas y el añadido de los nuevos neurovibradores han dado al cerebro mayor tamaño y mayor dureza de estructuras. El cráneo es más duro, los cervicales más robustos, los músculos del cuello han engrosado, también la arteria yugular, que ha crecido el doble, debido a esto casi desapareciendo del cuello. La zona alta de la cabeza es mucho más ancha, la frente es groseramente más abultada, el cabello ya no crece o crece poco, a veces solo hay vello en el cráneo. La más grande de nuestras lecciones, como todos sabemos, ha sido siempre la historia, y el estudio de ella y de los restos encontrados en nuestro planeta, como clara muestra de su enseñanza, nos da luz sobre las lecciones que ha pasado nuestra humanidad al abrirse paso en la naturaleza. La dramática caída de la especie entonces dominante por otra que empezó a dominar fue nuestra apoteosis más copiosa. El momento cumbre de la humanidad, eso hasta estos días, sin embargo, ahora regresa, pero al revés, como si fuera una pesadilla pero vuelta en contra, como si fuera un karma. Una vez más, el género humano encuentra su enfrentamiento para mejorar su especie, enfrentándose a su misma evolutiva edición. Detalles como sacados de un cuento fantástico dieron cualidades de fantasía en los nuevos dones dados a los nuevos humanos. La lista de cambios no es larga, pero resulta trascendente. En nuestra siguiente entrega presentaremos un leve listado de cambios generados en estos nuevos seres.